Entonces esta invitación es a conversar con ustedes sobre un tema central de nuestra sociedad y de las sociedades contemporáneas, el tema de las desigualdades. Pero ustedes saben muy bien que se confrontan problemas todos los días en su gestión, en la que cada uno de ustedes tiene, que es crucial definir bien un problema para poder resolverlo. Si uno no define bien el problema, no puede resolverlo. Puede uno tener la mejor voluntad, puede uno tener las mejores capacidades, puede uno contar con los recursos, pero si el problema no está claramente comprendido, si el diagnóstico, como cuando vamos al médico, no hay cosa que más lo ponga a uno en problemas frente a sí mismo o frente a las personas a las que uno quiere, cuando va al médico y no hay un diagnóstico exacto. Entonces lo chutan a uno de aquí para allá, que exámenes, que vaya y venga, y uno, bueno, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve este problema? Entonces, el tema de las desigualdades es un tema sobre el que todos hablamos, pero en el que no tenemos claro en qué consisten. Entonces, cada cual tiende a interpretar las desigualdades a su manera. ¿De qué desigualdades voy a hablar yo hoy aquí con ustedes? Voy a hablar de aquellas que tienen que ver con nuestra vida en sociedad, que se derivan de la comparación que hacemos unos de otros y frente a las cuales existen, frente a esas, de las cuales vamos a hablar a continuación, existen unos instrumentos, unas herramientas públicas para ahondarlas, para perpetuarlas en la inercia o para intentar resolverlas. No voy a hablar aquí de aquellas desigualdades que son consustanciales a nuestra existencia como especie humana. De esas no voy a hablar, porque son muy complejas. Por ejemplo, es cómo los talentos nos son entregados por la divina providencia, o las limitaciones. Esas son cosas que recibimos de nacimiento, que podemos paliar, pero que ante todo implican un inmenso trabajo interior. Las políticas públicas, por desgracia, a mí me gustaría que no fuera así. Yo pienso cada vez más que un elemento fundamental de la transformación es un elemento profundo interior, pero comprenderán que frente a eso las herramientas de las políticas públicas no son tan fuertes. Ellas son más fuertes en términos, recordémoslo, de diagnóstico, de leyes, de presupuestos, herramientas concretas presupuestales para poder incidir sobre ellas. ¿Cuál es el diagnóstico, preparando esta conversación con ustedes? La primera pregunta que me hizo, bueno, ¿cuál es el diagnóstico más exacto del cual se dispone hoy? El más exacto es un diagnóstico comparativo de tres sociedades: la nuestra, la chilena y la mexicana. Ese fue un diagnóstico que infortunadamente no ha tenido gran debate público, fue contratado por el gobierno nacional a través de Planeación Nacional a un grupo de economistas para que le permitiesen al gobierno saber, bueno, cuando hablamos de desigualdad en Colombia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Y cómo estamos frente a sociedades que se parecen relativamente a las nuestras? Nunca antes se había hecho esa indagación. Digamos, el resto de los diagnósticos son diagnósticos personales, son diagnósticos partidistas, y en las lides políticas cada diagnóstico partidista es a la vez un aporte a la solución, pero también es una arma política de confrontación. ¿Cierto? Es así. Entonces, este estudio, ¿qué nos señala? ¿Qué nos dice? Este estudio nos dice que comparado con sociedades como la mexicana o la chilena, Colombia es, de esas tres sociedades, la que menos oportunidades de ascenso social ofrece. Eso lo dice en concreto el estudio, que entre otras cosas lo dirigió quien era entonces profesor y decano de la Universidad de los Andes de la Facultad de Economía, el hoy ministro de Salud. Escapa el apellido. El doctor Gaviria. Bien, Alejandro Gaviria.
Señala el estudio en varias partes, por ejemplo, que en Colombia una persona que nace pobre tiene oportunidades, las que prevalecen son de morir pobre también. Eso está concreto en el estudio. Insisto, no como resultado de lo que les pareció a los economistas, sino de utilizar una serie de tablas comparativas en las que están incluidos cierto ingreso, en las que están incluidos un factor que es fundamental: cuánta más educación tienen los hijos que los padres. ¿Eso por qué es tan importante? Porque hay muchas formas de ascenso social. Cada uno de ustedes lo conoce en sus feligresías. A veces ven y saben, le pueden seguir la pista a alguien que ha tenido un ascenso social virtuoso. Se esforzó porque los hijos se educaran. Pero a veces ustedes ven a un feligrés que saben, o una feligresa que saben, este ascenso social es raro. ¿Sí? Tanta plata en tan corto tiempo, no, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces hay diversas formas de ascender socialmente. Las que los que estamos aquí pensamos que son las valiosas son las formas de ascenso social virtuosas, ¿cierto? Aquellas que se obtienen desde el límite de la ley y de la moral, ¿sí? Cuando si uno avanza 1 milímetro ya la está violentando, desde ese límite, que todavía es moral y todavía es legal, ¿cierto?, hasta donde se pueda extender las capacidades, el talento humano. Luego, de las tres sociedades, Colombia es aquella en la cual las posibilidades de pasar de la clase media, de la clase popular a la media son las más pequeñas. Insisto, es comparativo con Chile y México. Y es la sociedad de las tres donde prácticamente no hay movilidad hacia arriba, hacia el tope. ¿Por qué es tan importante el tope? Porque es donde se toman las decisiones más importantes, en el tope. Por ejemplo, ¿dónde se toman las decisiones más importantes? Uno cree a veces, no, la toman los políticos. No, algunas de las decisiones más importantes las toman las juntas directivas de las empresas, bien sea públicas o privadas. Ahí está el poder. ¿Cómo se llega a una junta directiva de esas? Un dato complementario, no de este estudio, sino de un estudio de un profesor de la Universidad Nacional. Y es, ¿qué porcentaje de egresados de universidades públicas están, por ejemplo, en ministerios y juntas directivas estatales, Ecopetrol y otras? Y es una relación prácticamente de 90-10. 90 lo son de un proceso que atraviesa el sector privado educativo, tanto colegio como universidades, y solo un 10% lo es desde lo público. En Chile hay estudios, no los tenemos en Colombia, pero seguramente avanzaremos a eso. En Chile hay estudios muy sólidos, comparativos mundialmente. Chile es el país latinoamericano que tiene los estudios más de fondo sobre desigualdad. Por eso al compararnos, se buscó que nos comparásemos con países donde la cosa se ha estudiado. En Chile, el grueso de la dirigencia pública y privada viene de 4, la gran mayoría además pasan solamente por 4 colegios privados. Muy probablemente en Colombia, sí, cierto, si vamos decantando, nos encontramos con situaciones relativamente similares. Pero no olviden, en la comparación, de todas maneras, Colombia, ¿a quién le fue mejor en esa comparación? A México, claramente. Señala, cierto, que México es, cierto, de estos 3 países, el que más oportunidades de ascenso social ofrece. ¿Cuál es el segundo país? Chile. Chile mismo se percibe como tremendamente desigual. No en balde la señora Bachelet ganó las elecciones por segunda vez con la idea de es que hay que darle una transformación a la educación en Chile porque no es una herramienta de oportunidades. Entonces, aquí volvería al inicio, cuando les decía, para poder intentar resolver un problema, debemos intentar diagnosticarlo bien. Claramente nosotros no disponemos de una percepción compartida por el conjunto de la sociedad de no solamente qué es la desigualdad, sino qué la origina. Y al saber qué la origina, ¿cómo podemos confrontarla? En
como también había advertido que no me meteré con desigualdades que son de la condición humana, solamente cuando sea necesario, que hay ciertas condiciones humanas que han sido creadas culturalmente. Claramente, el que durante siglos o miles de años la mujer hubiese estado en un lugar subordinado fue una cosa creada culturalmente. No es de la naturaleza humana, ¿cierto?, la subordinación de la mujer a una sociedad patriarcal, machista como es la nuestra. Entonces, hay un dato bien interesante y es en Colombia, hace medio siglo, hace nada en la vida de un ser humano y en la vida del universo eso es, ¿cierto?, es una brizna, ni siquiera alcanza a ser una brizna 50 años. Hace 50 años, la gran mayoría de los dirigentes nacionales habían pasado por todo un sistema de educación pública. Eso es muy importante. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes una anécdota. Cuando yo era niño se decía que Virgilio Barco era casi un gringo, ¿sí?, y que él todo era gringo. Virgilio Barco estudió en un colegio público en Colombia. Virgilio Barco estudió su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Virgilio Barco solo tuvo, ya mayor, hablando un inglés con fuerte acento, porque pregúntense ustedes cuántos colombianos tenían acceso y siguen teniendo hoy acceso a un segundo idioma fluido. Entonces, ¿cuántos podían juzgar si Barco hablaba un inglés fluido, sin acento o no? Muy pocos. Entonces se creaban leyendas. Barco solamente tenía un título de maestría de MIT. El resto lo había obtenido aquí. Y en MIT entró por méritos. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque esto habla de que depende de ciertas políticas públicas usted puede hacer atractivo la oferta pública de educación. O dependiendo de otras políticas públicas, usted puede hacer que la educación pública pierda cada vez más estudiantes en la medida en que las personas mejoran sus ingresos. Pero el lío grandísimo de todo eso, y ahí empieza una relación de diagnóstico con solución y de empezar a ver dónde está el meollo de la cosa, el lío de eso es que ninguna sociedad que le apueste fuerte, como lo demuestran las evidencias de varios bloques de países, países escandinavos, un bloque, países anglosajones, otro bloque, países de la antigua Europa comunista, otro bloque, países del sudeste asiático, Japón y la China, otro bloque. Ahí tenemos 4 bloques, creo que numerados, ¿cierto?, para no exagerar. Una característica de todos esos países es una poderosa educación pública. Poderosísima, amplísima educación pública que se convierte al mismo tiempo, una cosa que parece paradójica, en un nivelador, pero también en una suerte de ascensor que al que se pone las pilas lo puede proyectar hasta lo más alto de la sociedad. Entonces, regresando al problema nuestro, para intentar convertirlo en una imagen, con todos los riesgos que tiene la imagen, pero también con el valor de la imagen. Estamos aquí en un público que lleva ya más de 2000 años conociendo el poder de la imagen, ¿sí?, el inmenso poder de la imagen, que sabe construir imagen. Yo le comentaba a usted que uno de los, de los libros por los que tengo una especial predilección es un libro de Carlo Maria Martini, el jesuita que fue un estupendo arzobispo en Italia, que se llama ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Es un libro bellísimo, pequeñísimo, porque le enseña a uno que en ciertos momentos, incluso los seres humanos más sabios y más extraordinarios han de comprimir todo lo que dicen en una parábola que al final, ¿cierto?, se transforma en una imagen. Entonces la imagen es un ascensor al cual podemos llamar el ascensor social. Ese ascensor, imaginémoslo, en nuestra sociedad tiene 6 pisos. Lo voy a hablar a nivel de estratos. Ahora hay una discusión que es estratos o no, pero como nos hemos acostumbrado en los últimos años a hablar de estratos, no me parece precisa la cosa, pero no quiero enredarme en el lío, ¿cierto? Entonces un ascensor, entonces va desde el primer piso, que es el estrato 1, pero podríamos incluso ponerle un sótano.
porque en muchas regiones de Colombia, ya no en Bogotá, en muchas regiones de Colombia hay todavía un nivel de pobreza, ¿cierto? Que es una pobreza indigna, que es una enorme losa que oprime a la gente. Entonces, desde el nivel 0 hasta el nivel 6. Entonces, ¿cómo funciona el ascensor en Colombia? En el nivel 0, al nivel 0 el ascensor no baja, prácticamente, salvo ciudades. Claramente 2 lugares del país donde el ascensor baja al 0 y sube a la gente desde allá: Bucaramanga y Bogotá. Son las 2 ciudades del país, con el tipo de medición estadística que tenemos hoy, que mejor han hecho su desempeño en las tareas de reducir la pobreza, digamos, más apabullante, la extrema, que es la indigencia, y los niveles de pobreza, digamos, amplios del país. En el resto de Colombia, el ascensor va del 1 al 2 y del 2 al 1. Es mucho más difícil. Cuando yo era niño, los ascensores tenían ascensoristas, muchos, no todos, sin más faltaba. Ante todo en los edificios donde trabajaban los abuelitos de uno, ¿sí? Edificios antiguos, ahí estaba un ascensorista, ¿sí? ¿Para qué piso va, mijito? Y entonces uno le decía, y el ascensorista, ¿cierto?, abría la llave del ascensor y lo llevaba a uno allá. Entonces, ese ascensor tiene llave. Eso es muy importante como imagen, pero como realidad. Entonces, en algunos casos, entre el 1 y el 2, masivamente, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí se mueve. Hacia el 3, la llave, la pregunta es: ¿para dónde va usted, mijito? No lo reciben hoy allá. Es decir, se reduce el número de personas que pueden pasar al 3. Del 3 al 4 el número de personas es más chiquito todavía. Y al 5 y al 6 la gente puede llegar, pero en muy contadas ocasiones. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es que si muy pocas personas, si la mayoría, de la mayoría muy pocas pasan al 3, al 4 y al 5 y al 6, ya un reducido porcentaje de la población, eso significa que quienes padecen este tipo de problemas tendrán poca incidencia para resolverlos. Es natural, salvo excepciones. Gracias, muy gentil. Quien no padece el problema no tiene una propensión natural a resolverlo, salvo que sea un filántropo que tenga por dedicación personal, una convicción íntima personal, la del servicio a otros seres humanos. Pero es un grupo minoritario de la sociedad. Es decir, para que estos problemas puedan resolverse en una democracia, es fundamental que quienes padecen el problema puedan participar en la solución del problema. Por eso algunas sociedades tienen el voto obligatorio. Dicen ustedes, una solución. No estoy diciendo que sea la mágica, pero en algunas sociedades, un sector de la sociedad ha dicho: esto es con voto obligatorio, porque con voto obligatorio la gente se moviliza a votar y pues un partido que hable a los que son mayoría tiene más chances de incidir sobre las políticas públicas. Eso como un elemento. Voy ahora a pasar entonces a cuáles son los cuellos de botella más fuertes que existen y qué se podría hacer frente a algunos de ellos. Entonces, elemento fundamental de todo esto: que la sociedad sea consciente del problema, que exista un debate sobre el mismo. Por ejemplo, un elemento que acompaña la segregación, el racismo. Colombia se niega a reconocerse como racista. Colombia no se reconoce como racista. No existe esa definición pública clara. Aquí hay racismo, no existe. ¿Por qué los Estados Unidos, con todos los defectos de la sociedad americana, tienen hoy un presidente negro o afroamericano, como se dice correctamente en los Estados Unidos? Porque desde hace muchas décadas se planteó en el debate público en Estados Unidos, y nadie lo escondía. En Estados Unidos hay lo que llaman los americanos la color line, la línea del color. ¿Cierto? Usted puede ser como aquí Flores, que parece blanquito, pero si Flores tiene, ¿cierto?, esto de antepasados negros, Flores es negro técnicamente. Así es Estados Unidos. No puede uno disimular lo que es.
Y eso le permitió a los Estados Unidos que se diese un debate público sobre el tema. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces empezó desde los años 50 unos negros que dijeron, momenticos, que nos segregan, ¿sí? Todos conocemos esa historia. Luego la Corte Suprema, fallando sobre eso, la Suprema Corte de los Estados Unidos. Luego gobiernos reformistas, el gobierno Johnson, un gobierno que quedó en la historia como el gobierno de la guerra de Vietnam, pero que técnicamente es el gobierno más reformista de la historia de los Estados Unidos, ¿cierto? El que creó más canales para que las clases medias bajas y la comunidad negra urbana pudieran acceder a educación, a derechos, a ayudas del Estado, pudieran ir a las universidades. Entonces, en el caso de Colombia, un elemento central de la desigualdad parece paradójico, pero es la escasa participación de los sectores populares en la vida pública. Y por supuesto, la gran pregunta es esa inercia, digamos una inercia por sí misma. Hay inercias que se dan por sí mismas. Yo recuerdo en un seminario sobre gestión de empresas, seminario americano sobre gestión de empresas, que se contaba un caso de un gerente que llega a manejar una fábrica de llantas. Y en esa fábrica de llantas ve que hay un apartado muy grande que incrementa los costos de que las llantas en su parte externa van recubiertas con una banda blanca. Entiendo, yo le pregunté alguna vez a uno de mis abuelos, ¿esto existió aquí? Me dijo, sí, claro, muchos carros hace muchos años traían las llantas, venían con una banda blanca afuera, un adorno bonito. Pues este señor dijo, esto nos cuesta tanto, ¿por qué lo tenemos? Y empezó a averiguar y nadie le daba una respuesta. Hasta que al final alguien le dijo, no, eso se ha hecho siempre así. Y él dijo, pero ¿por qué lo vamos a seguir haciendo así? No, se acabaron las llantas con esa banda blanca porque nos salen carísimas y nos dan, la rentabilidad nuestra se reduce. Entonces la pregunta en Colombia es, ¿esa participación es baja por mera inercia? ¿O es baja porque hay sectores interesados en que la gran mayoría de la sociedad no participe activamente en la vida pública? Es decir, hay una relación profunda entre las dos cosas. Por eso he dado el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Cierto? En Estados Unidos, un mayor protagonismo de los sectores afroamericanos no ha sido posible sin un mayor protagonismo de los sectores afroamericanos en la vida política del país. Y no ha sido posible sin que existan fuerzas que se han dicho a sí mismas, ¿dónde hay votantes? Estos eligen republicano, estos eligen republicano. ¿Dónde están los míos, los de los demócratas? Y entonces los demócratas encontraron, en los años 30, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, encontraron que había unos negros que se urbanizaban y trabajadores urbanos blancos pobres, y fueron por ellos, fueron por esos votos. Y esos votos les comprometieron con programas de reformas. No en balde los gobiernos más reformistas de la historia de los Estados Unidos, dos, tal vez el segundo y un pedazo del tercer gobierno, perdón, el primero y un pedazo del segundo gobierno de Roosevelt y el gobierno de Johnson fueron ambos gobiernos reformistas demócratas. Entonces ahí hay un elemento para la consideración. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo prometí, ¿sí? ¿Me queda cuánto? ¿Me queda media hora? Apenas, no, pero recuerde que quedamos con todo el espacio que voy a dar y todo eso. Sí, muy bien, bueno. Ha rendido, bueno. Sí, porque estaba yo angustiado. Es que uno, me perdonarán, seguramente a ustedes les pasa lo mismo, pero en la medida en que uno se entusiasma con algo que le gusta, uno pierde peligrosamente para sí, pero los demás son los que más padecen la noción del tiempo y de autorregularse. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, allí tenemos, fíjense ustedes, una simbiosis de tanto el problema como la solución. ¿Cierto? El problema en parte por supuesto, de este tipo de desigualdades a las que me he referido, aquellas sobre las cuales puede incidir el debate público, la controversia política, las decisiones de los ciudadanos y por supuesto acertadas políticas públicas. Entonces hay una simbiosis del problema y la solución. Entonces, la evidencia comparativa nos señala que si hay mayor participación hay posibilidades de resolver, pero ahí nos encontramos
con un lío muy de fondo. Y ahí surge otro elemento que es a la vez problema y a la vez solución. Y es, todos ustedes saben que cuando se habla de participar, ustedes congregan, bueno, la gran mayoría de quienes están aquí, congregan comunidades. Y saben lo difícil que es articular una convocación de una comunidad para actuar en la que cada cual sepa hacer oír su voz, pero al mismo tiempo sepa pasar de la voz a la acción. Y lo saben ustedes, eso no es un secreto en nuestra cultura colombiana, que para el músculo de la lengua tenemos 1001 ejercicios, pero para el músculo de la acción somos débiles. Sí, nuestra capacidad de pasar, por supuesto, no estoy hablando de ustedes como institución, que eso es otra cosa, ¿sí? Es una institución poderosísima. Estoy hablando de la feligresía, ¿cierto? De las comunidades, no solamente su feligresía, las comunidades en las cuales ustedes se desenvuelven. Entonces, la participación requiere de educación. Si no hay educación, la participación es fácilmente manipulable por los demagogos, por los que compran votos, por los que engañan a la gente, y entonces le sacan, ¿cierto?, el espejito, pavimentarles la vía del frente, pero no plantean el problema de fondo, y es ¿por qué los niños están todos en doble jornada de los colegios públicos? ¿Por qué? Que es comparativamente también, eso está estudiado, digamos, he tratado de traer elementos aquí que son resultados de estudios serios, comparativos, con duración en el tiempo, porque de lo contrario serían mis opiniones, y las opiniones pues son efímeras, se las lleva el viento, eso no deja absolutamente nada. Entonces, cuando ustedes abren el mamotreto de nuestra Constitución del 91, con todas las reformas, todo el bisturí que le han metido, se encuentran con que hay un acápite completo sobre la participación, cabildos, plebiscitos, referendos. Entonces, pero ¿cuál es la posibilidad real de una parte de la ciudadanía de participar en el debate público para incidir en él? ¿Cuántos de quienes escriben columnas de opinión viven más allá, más al sur de la calle 26, por ejemplo? Parece que no tuviera relación con esto. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Es que hay una relación entre democracia efectiva, capacidad de resolver problemas y que las personas, la voz de las personas sea escuchada. La voz es absolutamente fundamental. Amartya Sen, el premio Nobel de la India, profesor de la Universidad de Harvard y de Cambridge, Amartya Sen tiene un bellísimo texto en el que compara la India con la China. Se los recomiendo además, muy bien escrito, nos ayuda a entender eso que está pasando en ese lado del mundo. Y señala cómo el que haber adquirido voz por la educación, porque hay unos políticos que necesitan de la participación popular para sus disputas por el poder, ha sido crucial para que la India pueda ser la democracia, con todos sus problemas, la democracia más grande del mundo. Porque la voz da poder cuando se la escucha, da respeto para la persona que la pronuncia, da habilidades para saber construir el debate público sobre el problema. Entonces, cuando alguien le dice, no, la solución es esta, esas otras voces pueden decir, un momentico, esa no es la solución. India, por ejemplo, gracias a la democracia, logró eliminar las hambrunas y alimentar a 1.000 millones de indios, no, ya más, ya tiene más población creo que ya tiene más población que la China hoy, 1.300 y pico de millones de indios, es una tarea difícil. Entonces, desigualdad y cierto tipo de educación van de la mano. Desigualdad y cierto tipo de ausencia de participación o de participación sin educación van claramente de la mano.
En Colombia se han dado indudables avances en términos de cobertura, de educación. Ciudades como Bogotá claramente a la cabeza de ese proceso. Pero, ¿cuál es el asunto? Entonces, cuando usted le plantea a cualquier, digamos, estudioso de Colombia, le dice, los logros en educación, en cobertura educativa, impresionantes. Pero la pregunta es, ¿por qué esos logros no se trasladan a una mayor incidencia de las mayorías en la toma de decisiones? Y ahí viene un asunto central, que sorprendentemente no es un tema de debate de nuestra sociedad. Y es, los niños en los colegios públicos estudian, Jorge, ahí la memoria me puede fallar, así que si puede ayudarme, voy a decir la cifra, pero usted tiene mejor memoria que yo en esos temas. Jorge Torres es el jefe de oficina mío y es un estudioso de los temas de educación. Estudian entre 6 y 10 horas menos los niños de los colegios públicos, ¿verdad? 6 los de la primaria y 10 los de la secundaria, semanales. Semanales. ¿Por qué razón? Porque hay una doble jornada en la educación pública. Y porque hay una sola jornada en los colegios privados. Y eso, pues, bueno, pero ¿qué tiene de malo si eso ayuda a incrementar la cobertura? Sin duda fue valioso en su momento, cuando se lo tomó como una medida provisional. Pero hoy es una fuente profunda de inequidad. Porque cuando los jóvenes de los colegios públicos van a competir por un cupo en una universidad, salvo que sean niños muy talentosos, ¿cierto? Que su talento, esa cosa que hablábamos, lo que Natura da, lo que la Divina Providencia da, pues tienen, por más ganas que tengan, tienen dificultades, por ejemplo, a la hora de las matemáticas. ¿En qué reciben menos clases? Fundamentalmente en ciencias. ¿Y sobre qué está montado nuestro mundo desde que Newton planteó la ley de la gravedad? Recordémoslo, sobre las matemáticas. Pero ya antes, en Italia, con el surgimiento del capitalismo, ¿quién se inventó la doble contabilidad que fue crucial para el desarrollo del capitalismo? Los italianos. Entonces, las matemáticas son cruciales para ejercer o no poder en el mundo de hoy. ¿Sobre qué son las evaluaciones globales en las que no nos está yendo bien a los colombianos? No sé si alguno de ustedes se metió a internet para leer las preguntas en las que los niños fallan. Y donde fallan nuestros niños es en aplicar el conocimiento matemático que deberían adquirir en el aula afuera. Entonces le preguntan a un niño, ¿usted logró ahorrar tanta plata? Y se va para un centro comercial, hechos reales, ojo, se va para un centro comercial con esa plata. Y está entre comprarse un iPod, unas zapatillas, unos tenis y un suéter de capucha. Y tiene tanta plata. El iPad le vale tanto, el suéter de capucha le vale tanto, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Y qué no pueden hacer nuestros niños? Nuestros niños no pueden realizar esas operaciones en la vida real. Y así con otras cosas. Póngale a un niño de un colegio público mayoritariamente, ¿cierto?, una cámara enfrente. Esto que voy a contar parece anecdótico, pero es muy importante. No olviden la idea de Amartya Sen, voz, tener voz y ante todo que la voz sea escuchada. Está esta cámara aquí frente a mí. Es un poco como los futbolistas, que vienen, la gran mayoría de ellos, ahora también hay futbolistas de clase media, y entonces no son capaces de centrarse en la cámara. Los ojos de hecho van arriba, ¿sí? ¿Cierto? Pero ojo, eso es muy importante porque significa que no hay un entrenamiento que en otros lados donde se adquiere. Ya se adquiere en la casa el entrenamiento, ya se adquiere en una intensa vida social. Fernando Rojas, que es otro asesor mío, es experto en temas de movilidad, está terminando su doctorado sobre la avenida Caracas, allá está parado a la entrada, busque una silla porque siempre me angustia verlos ahí parados, por favor, aquí. Fernando me corregirá. Los estudios sobre movilidad, tanto los de la Universidad Nacional como los de la Universidad Nacional de los Andes, como los estudios de la firma esta brasileña.
bueno, usted se va acordando Logitrans, no, hay otro, no, de Steve Davis, perdón, señalan que en Bogotá, la ciudad más rica del país, las personas de las clases populares tienen plata en el bolsillo para realizar 1.4 viajes al día. Es decir, ¿cuánto se puede usar la ciudad? Ojo con eso, 1.4 viajes al día. Es decir, hay un déficit. No en balde, todos ustedes han visto, yo soy caminante por naturaleza, yo no puedo estar metido entre un carro, no tengo carro, uso transporte público, pero todos ustedes han visto me lleva por 1000. Yo he visto, ¿cierto, pelados? Que es uno de los líos que se avecinan con el nuevo sistema integrado de transporte. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene que comprar estas tarjeticas, ya no hay negociación. Hay un problema ahora, por ejemplo, gravísimo en Transmilenio, la evasión, saltarse el torniquete. Parte de ese incivismo, sin duda, ¿cierto? Está abandonado el civismo, pero parte también es una realidad de la que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? Si todo el mundo simplemente porque es una manada de tarbanes, no, algo tiene que haber. Yo creo que es eso, ¿cierto? El que ya no se puede, pues uno no se puede parar frente a un articulado. Entonces, ¿cuántos viajes tiene en cambio una persona de estratos altos en Bogotá? El bolsillo para cuánto le da al día? Para cerca de 4 viajes. Eso es muy importante, porque significa que tanto usted se puede apropiar de la ciudad y de aquello que la ciudad le ofrece. Entonces, por ejemplo, los gobiernos de Bogotá desde hace ya casi 20 años, una oferta pública de cultura inmensa, gratuita, inmensa. Pero esa oferta pública no es accesible a todo el mundo, no solamente porque no quieran o porque no sepan, es porque muchas veces no hay cómo. Es decir, ¿cómo me voy yo desde Paraíso caminando si no tengo para el bus hasta el Festival de Jazz, que entiendo que va a ser estupendo este año, en el antiguo campo de polo del country, el club del Country Club, ¿cierto? Que ahora es un parque ahí en la 127 frente a Unicentro? Imposible. Entonces, fíjense ustedes que hay un tema educativo, pero también hay un tema de ingresos. Esto vamos tejiendo, ¿cierto? Vamos tejiendo. Hay un tema educativo, pero hay un tema de ingresos. El tema educativo tiene un diagnóstico cada vez más preciso, la doble jornada. La doble jornada, por ejemplo, es de la experiencia comparativa con Chile. Chile tenía problemas iguales a nosotros en embarazo adolescente, iguales. Cuando Chile fue avanzando hacia la jornada única, Chile ha visto que se reduce el nivel de embarazos adolescentes. Más tiempo en el colegio, ¿cierto? Más vida. Digamos, cuando a mí me preguntan, usted, Flores, ¿qué hizo en el colegio? Y yo digo, bueno, no me pregunte mucho eso porque no, eso es muy grave comentarlo, pero fundamentalmente hice amigos para toda la vida. Adquirí unos hábitos, ¿sí? Aprendí que uno debe hablar, ¿sí? Y como decía una maestra de niña cuando estaba de niño, a mí, niños, hechos, no opiniones, hechos, 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 decía Berta von Bismarck, hechos, hechos y hechos, que lo que implicaba que uno tenía que salir a buscar argumentos para que su voz se sostuviese. Entonces, en Chile y en otros países del mundo hay unos documentos sobre esto, algunos producidos por universidades occidentales, y es la jornada única también reduce, no desaparece, pero reduce las posibilidades de que los niños caigan en el pandillismo. ¿Cómo es hoy? Hoy, 7 de la mañana, un poco antes, llega una jornada a los colegios públicos, ¿sí? Exactamente, y a las 12 del día, en algunos colegios un poco antes también, está saliendo la segunda jornada a la calle. Y no olviden, cada uno de ustedes lo sabe muy bien, cuál es la situación de estos niños. Cuando hay un hogar completo, madres y padres trabajan, lejos además. ¿Cuál es uno de los principales flujos desde Usme, por ejemplo, hacia Cedritos? Van las mujeres de Usme a cuidar los niños, dejan a sus niños solos para cuidar los niños de otros. Hay una fuente de desigualdad muy grande en el cual no hay ningún debate en esta sociedad.
quienes pertenecen de la clase media hacia arriba han tenido ayuda en su caso para que la mamá trabaje. Pero eso ha sido a cambio de que los niños de esas mujeres queden solos en su casa. Esa es la realidad. Y tenemos mujeres exitosísimas en Colombia, en los más diversos campos, pero parte del éxito de esas mujeres, como también de muchos hombres, se deriva de la desigualdad. Si no, deberíamos tener una oferta pública de jardines, ya voy a ese tema, grandísima, para reducir la desigualdad. Entonces la jornada única es un camino en ese sentido. Pero la jornada única no resuelve, recuerden ustedes, el problema de la participación automáticamente. Pero sí, en varias generaciones, da más voces al debate público. Y sorprendentemente, eso, como lo evidencia experiencias como los países escandinavos, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, se me olvidó mencionarlo de esos dos países, Nueva Zelanda y Australia, cuando hablé de bloques. Entre más talentos son pulidos por la educación, más riqueza de toda índole genera una sociedad. ¿Cuál es el problema de Colombia? La gran mayoría de los colombianos no pudo saber nunca para qué era talentoso. Nunca. Nunca sabrá si hubiera sido un gran chef o un buen chef que le hubiera alegrado la vida a la gente. ¿Cuántos no hay que almorzamos en una cosita así de chiquitica? Pero la persona que nos recibe cocina tan rico y nos atiende tan bien que alegra ese rato de nuestra vida. Sale uno del trabajo con mil y un problemas, se sienta a almorzar, le hace una broma, le manda algún detallito y ya uno se va un poco más animado. ¿Cuántas personas, cuántos arquitectos talentosos nunca sabrán que lo fueron? Porque no hay una educación que los canalice. ¿Cuántos matemáticos? ¿Cuántos gerentes? ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántos escritores? Un dato, en la Feria de Madrid del libro de hace, ya va a ser 4 años, un escritor noruego presentó un bellísimo discurso, ensayo, El resplandor de las bibliotecas, y plantea en ese ensayo, que se consigue por internet, una pregunta que me pareció cautivante y dije, qué interesante, y es, ¿por qué la gran mayoría de los escritores de los países escandinavos son de origen obrero o de clase media normal, no son de clase media alta ni de clase alta? ¿Y por qué los escritores de otros muchos países del mundo son de clase media o media alta o alta? No hay de origen popular. Y él decía, porque nosotros de niños, dice él, en Noruega teníamos el resplandor de las bibliotecas. Por las noches veíamos allá resplandecer en los barrios las bibliotecas. Y a muchos nos parecía atractivo y fuimos allá y leímos y tuvimos esta oportunidad. Entonces, la educación sin transformaciones económicas que democraticen la propiedad. Democraticen la propiedad no es repartir aquello que los que tienen, los que ya tienen. No. Democratizar la propiedad es abrir la posibilidad de que quienes no tienen puedan tenerla, crearla, recibir créditos. Quien no tiene propiedad no puede recibir un crédito, salvo créditos de consumo, que drenan una parte importante de los ingresos familiares a consumo. Sí, chévere, pero no resuelven, sí, me puedo comprar un plasma gigantesco. Pero yo ahí tengo una prevención seguramente, yo no tengo televisor, no veo televisión, pero la gente se compra un plasma gigantesco, pero eso no resuelve un problema crucial, por ejemplo, ¿va a recibir más elementos para salir a participar y estar presente en el debate público? Presentar demandas fuertes, sólidas en el debate público. Estoy hablando, por supuesto, de las inequidades urbanas. No he mencionado las rurales. En las rurales, el tipo de tenencia de la tierra que tenemos en Colombia, la fragilidad de los derechos de propiedad, que hace que la violencia sea un elemento para preservar mis derechos de propiedad o para arrebatarle los derechos de propiedad al otro, que es lo que introduce, es uno de los factores que introduce tamaña violencia en el campo colombiano. Tamaña violencia, es un matadero gigantesco en nuestro país.
Y eso lo perdemos de vista. No hay ninguna democracia en el mundo, o que se pretenda llamar democracia, que tenga las tasas de homicidio que Colombia ha tenido a lo largo de los últimos 50 años de su historia. No hay ninguno como democracia. De hecho, Colombia de lejos está por encima de dictaduras terroristas como las que tuvieron países como Chile o como Argentina. De lejos. Esto no es un invento, pues es una realidad concreta. Entonces, el campo tiene otros elementos. Pero aquí estamos centrados, ¿cierto?, por hoy en los aspectos más urbanos. Con esto, mi incitación, digamos, es a que se pueda construir conversaciones sobre este tema. Digamos, aquí yo lo que traigo son elementos. ¿Sí? Fíjense ustedes, no he mencionado una teoría, que la teoría tal, no, eso no me interesa. Digamos, me parecía el mayor respeto con ustedes aportar elementos, porque cada uno de ustedes desde su experiencia vital, además de la institucional, también tiene elementos sobre esto. Concluiría con un elemento central. Las grandes inequidades sociales no pueden ser resueltas por la vía de la filantropía. Bill Gates puede donar $1.000 millones para que descubramos la vacuna contra la malaria, que seguramente se los va a ganar un equipo de investigadores de países occidentales, ya tienen muy avanzado ese proceso, pero eso no puede resolver los problemas de inequidad del África subsahariana, imposible. ¿Sí? Aporta un elemento, pero no resuelve los problemas de equidad. Hace unos 5, 6 años, 7 años ya tal vez falleció una de las dueñas de McDonald's y le dejó de herencia a la televisión pública de los Estados Unidos, a la radio pública, perdón, le dejó de herencia más de $300 millones. Eso ayuda a que la radio pública en Estados Unidos sea fuerte, porque hace debates que no hacen los privados, porque no tienen tiempo por la pauta, pero no resuelve los problemas de inequidad, por ejemplo, de comunidades como la hispana. Esos se resuelven a través de otras vías. Esto ayuda, pero no lo resuelve. Entonces, proveer bienes públicos sólidos de calidad es uno de los mayores aportes a la reducción de inequidad, de desigualdad. ¿Qué significa esto? Lo público, la educación pública. Hoy en Finlandia van a maestros, personas con las mismas potencialidades que quienes van a trabajar en los bancos o en una industria que es fundamental hoy para Finlandia, que es la industria tecnológica. Es decir, ser maestro voy a mencionar 3 lugares distintos del mundo: ser maestro en Finlandia, ser maestro en China, ser maestro en Corea del Sur, es una cosa de gran respeto social. Ojo que no he hablado de la plata, porque estamos en Colombia cayendo, como en el mundo desbocado del capitalismo más agresivo, cayendo en la idea de que todo se resuelve con dinero. No, el dinero es importante, muy importante, no sino que le haga falta a uno para que uno se dé cuenta de cuán importante era, pero al mismo tiempo es importante la valoración social de algo. 3 sociedades muy distintas. Yo tengo como anécdota, yo he trabajado de profesor, he sido maestro, es una cosa que me encanta, me fascina hacer en la vida. Tuve unos alumnos coreanos y terminado el curso me invitaron a comer los coreanos que ya se iban y claro, gustoso acepté la invitación. Y en medio de la comida, uno de ellos me dice, uno de los jóvenes me dice, gracias por aceptar esta invitación, en Corea esto sería imposible. Yo le dije, ¿por qué? No, porque en Corea el respeto que le tenemos al maestro es de tal magnitud que no le podemos pisar ni siquiera la sombra. A mí me impactó la imagen, me impactó, porque esa anécdota me transmitió el respeto que esa sociedad había construido de la profesión de docente. Entonces, el asunto no es solamente la jornada única, importante, ¿cierto? El asunto valioso también es la infraestructura, muy importante. Pero el asunto fundamental es cuál es el rol que nuestra sociedad le asigna a los maestros, al que enseña. ¿Cuántas personas van a la reunión del colegio de padres para interactuar
con los maestros. En sectores populares prácticamente no va nadie, las mamás prácticamente no va nadie. En clase media es, no, ve tú esta vez, no, pero yo ya fui la vez pasada, ve tú, sí. Por supuesto hay padres, pero eso en Colombia no es una cosa que hagamos con gusto. Voy a ir a hablar con el profesor, porque consideramos al profesor un inferior social. Esa es la realidad. ¿Dónde se están formando hoy los maestros? En universidades especiales para maestros. No se están formando con el resto de las personas, con las otras profesiones. Me contaban el otro día una anécdota de una universidad privada. Le llevan al rector en la junta directiva, con esto termino ya, la propuesta de rector: montemos en la universidad una facultad de ciencias de la educación. Y él les dijo: listo, pero les pongo una única condición, busco la plata. Y la única condición es: vamos a recibir a los mejores ICFES en esa facultad. Hoy es al revés. Entonces, en eso el papel que juegan ustedes es muy importante, porque ahí tenemos trastocados los valores. Si un chino en una rumba tiró a no sé quién por un caño, llevamos 2 años y medio en esta cosa, Dios mío, por Dios. Y este tema fundamental, es decir, ¿por qué no nos va bien en las pruebas? A ver, bueno, ¿y cómo nos estamos relacionando con los profesores? ¿Qué crédito le da el padre al profesor? Y nuevamente, como el ejemplo que les di de la universidad pública, hubo un momento en Colombia en que el profesor lo era todo. Imaginemos un pueblo de Colombia, Yarumal, Antioquia. Yarumal, no, Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos. Seguramente año 30 y pico. El profesor era, junto con el señor párroco y el señor juez, las 3 autoridades más importantes del pueblo. Y alguien dirá: ¿y de dónde cree que sabe eso? Se lo escuché a Bernardo Hoyos, este dirigente cultural colombiano fallecido, que tenía esa espectacular emisora cultural, la de la Universidad Tadeo. Y un día contaba, un día decía cómo era el pueblo de él, donde el papá de él era el notario. Y cómo el maestro, se me olvida el nombre, me hubiera gustado preservar ese nombre, era todo, es decir, y ese maestro dictaba todas las materias, pero había un respeto social, se le consideraba su igual. Entonces, proveer lo público de la mejor calidad es fundamental. ¿Qué es lo público para nosotros en Colombia? Es lo que abandona la gente apenas mejoran sus ingresos. ¿Qué está ocurriendo hoy, por ejemplo, con el transporte público en Bogotá? Apenas mejoran los ingresos de la gente, se compra una moto. Apenas. Esa es la realidad. La ciudad ha hecho en los últimos 20 años inversiones inmensas en educación, Bogotá. Ha construido colegios, algunos de ellos bellísimos, por los mejores arquitectos. Carlo Massanti, que es el gran arquitecto famoso en el mundo de Colombia, Carlo Massanti, el autor de la Biblioteca España en Medellín, tiene colegios aquí públicos, construidos por él, diseñados por él en el distrito. Obviamente se le ha pagado con dineros públicos. Hoy la educación escolar es totalmente gratuita en Bogotá. Acabamos de aprobar el kit escolar, lo acabamos de sacar en el consejo, nos salíamos varios, dijimos: no, saquemos el kit escolar, que no haya excusa, que ocurre en muchos países del mundo. Empieza la jornada escolar en los colegios públicos, estamos hablando de Bélgica, Rusia, los países más diversos, y los niños reciben y salen siempre el primer día con todos sus textos. En Colombia, los padres reciben una cuenta, ay Dios mío, ¿sí? Sí, estamos hablando de 1 millón en libros, 1 millón en uniformes, en los colegios que se llaman buenos. Y la gente ora a Dios cuando en un colegio no le piden bono, ¿cierto? ¿O no? Es porque si no, pues es un esfuerzo familiar inmenso. Entonces, hemos ampliado la oferta de lo público, pero al mismo tiempo más de 100.000 niños y niñas se han ido de la educación pública en Bogotá. Es decir, apenas hay una ligera mejora en los ingresos,
los padres sacan a los niños de los colegios. No debería ser así. Porque que quien tenga fortuna quiera estudiar a sus hijos en el colegio que desee es natural, por Dios. Si un padre dice, yo quiero para mi hijo un colegio donde se enseña chino y puede buscárselo, bienvenido. Yo quiero para mi hijo una educación en valores cristianos, bienvenido. Pero no olviden ustedes que necesitamos una turbina más grande para que nos produzca equidad, igualdad, ¿sí? Para que nuestra sociedad sea menos crispada, menos violenta, menos llena de rabias, de iras, porque albergamos muchas rabias, muchas iras, muchos dolores. Todo el mundo tiene algún recuerdo de lo que la desigualdad significó en sus vidas. Todo el mundo, en el fondo de su corazón. Se ven obligados a ocultarlo porque si lo contaran, ¿cierto? La sociedad le caería encima. Resentido, lodazo, arribista. Así es Colombia. Colombia no premia el ascenso social. Estados Unidos premia el ascenso social. China hoy premia el ascenso social. Nueva Zelanda premia el ascenso social. Es decir, la persona muestra sus orígenes y se enorgullece. En Colombia, por el peso inmenso de la desigualdad, porque hay que disfrazarse mucho para poder ascender socialmente, hay que ocultar eso, porque no hay debate público. ¿Cuánto nos gastamos los colombianos vistiéndonos bien? Unas platas inmensas. ¿Para qué? Para fingir lo que no somos. Y hay que mostrarse. ¿Cuánto nos gastamos los colombianos arreglándonos los dientes? No, en serio. Miren ustedes los dientes de la realeza europea. Son dientes normales, sanos. Estamos hablando de gente del top social. Pero los dientes de Camila Parker Bowles, ustedes dirán, qué pendejada la que hizo este señor. No, eso es importante. A través de los pequeños detalles se puede comprender lo grande. No, cualquier colombiano se burlaría de los dientes. Mira, los dientes de señora están montados. ¿Por qué gastamos tanto en lo accesorio? Porque no le hemos podido meter el diente a lo fundamental, ¿cierto? Para que nuestra sociedad sea más plena, donde podamos vivir con más sensibilidad hacia el prójimo y donde la gente pueda realizar sus talentos. Y entre otros talentos incluso, labrar una riqueza material o espiritual que también contribuya a la riqueza de todos. Eso era entonces lo que quería compartir con ustedes.